Bien, la clase de hoy me toca hablar de el oxímetro de pulso, pero no de todo, sino que específicamente de plestimografía a través del oxímetro de pulso. Bien. Es un método de monitoreo no invasivo que en tiempo real nos permite determinar y estimar la saturación de O2 de la hemoglobina de la sangre y además estimar la frecuencia cardíaca, y más adelante vamos a ver un montón de parámetros este, y de información que nos va a brindar el oxímetro de pulso. Bien, utiliza dos tipos de información: la espectrometría y la fotoplestimografía. La espectrometría es un instrumento que mide las propiedades de la luz en una determinada porción del espectro electromagnético. De esta forma, lo que hace es analizar la saturación por los cambios de densidad de la luz transmitida. Ahora, más adelante explico un poquito más. Y la fotoplestimografía crea la onda de pulso a partir de la determinación del volumen de sangre que pasa por el lecho vascular, o sea, la zona donde está puesto el traductor, y nos brinda información sobre la hemodinamia y el tono vasomotor del paciente. Bien, ¿cómo funciona? Utiliza dos tipos de luz roja, infrarroja, que va en la parte superior del electrodo, que esta luz roja, que mide 660 nanómetros, tiene más afinidad por la desoximoglobina, y la luz infrarroja, que mide 990 nanómetros, tiene mayor afinidad por la oximoglobina. Del otro lado tiene un fotodetector que mide la atenuación de la luz a través de los tejidos. Este electrodo lo que hace es trabajar con dos tipos de componentes, y a partir de ahí es como determina la atenuación de estos tejidos que atraviesa. Es el componente AC y DC. El componente AC es el pulsátil y el DC es el que es no pulsátil o constante, que es la sangre venosa, el pulpejo de la piel, del dedo y el hueso. A partir de ahí mide la absorbancia de la luz roja y la línea de base de la luz roja, y la divide por la absorbancia de la luz pulsátil y la línea de base de la luz no pulsátil infrarroja. La multiplica por 100 y nos estima la saturación de O2. También lo va a utilizar, que más adelante lo vamos a ver, para determinar el índice de perfusión. Y para tener en cuenta el dedo de las manos y de los pies comparado con el pulpejo de la oreja y otras zonas donde se puede colocar el oxímetro, leí que también se puede colocar en la vulva o en el prepucio, tiene mayor número de adrenoreceptores, entonces es una zona más sensible a los cambios en el sistema simpático o vasomotor. Bien. Entonces, la fotoplestimografía lo que nos va a hacer es trazar una onda en donde nosotros tenemos que valorar la amplitud en el tiempo, y va a dar un trazado, una línea ascendente, que es la descarga sistólica, una meseta y una línea descendente, que es la distribución del flujo en los vasos, la dícrota, que es el cierre, coincide con el cierre de la válvula aórtica y es un indicador del tono vasomotor. Y la línea de base, que también es un estimador del volumen sanguíneo mínimo al final de la diástole. Por debajo de la curva vamos a tener el área BC, que nos estima el volumen sanguíneo, o sea, a diferentes volúmenes vamos a ver que ese área aumenta o disminuye, y la línea de base, que se va a volver más angosta o más ancha, dependiendo también del estado hemodinámico. Bien, lo que nosotros tenemos que valorar o interpretar de la plestimografía es la amplitud, la posición de la dícrota, el ancho de la onda y el área BC. La amplitud es producto, como ya dijimos, o sea, la parte ascendente de la descarga sistólica y la resistencia vascular sistémica. Es proporcional a la extensibilidad de los vasos y a la respuesta simpática. O sea que cuando la resistencia vascular aumenta, la amplitud de la onda disminuye
y cuando la resistencia disminuye, la amplitud de la onda se ve reducida. ¿En qué caso podemos encontrar una onda más pequeña? O sea que son estados en los cuales la resistencia vascular está aumentada, como la hipovolemia, el uso de inotrópicos o posterior al uso de inotrópicos, las drogas simpaticomiméticas, las catecolaminas, la hipotermia, el estrés. Los pacientes en distintos tipos de shock. Y disminuye, cuando disminuye la resistencia vascular sistémica, que dijimos que aumenta la amplitud, por ejemplo en la hipertermia, el aumento del flujo sanguíneo, la inducción anestésica, opiáceos, nitroprusiato NTG, los bloqueos simpáticos por anestesia regional. Creo que hay un micrófono prendido, escucho unos ruiditos. Bien. En este gráfico, que lo saqué de un trabajo que más adelante lo voy a nombrar, se ve, o sea, se trazó en el tiempo la onda plastimográfica, se la comparó con la medición de la apnea invasiva, y lo que se vio que la onda que tenía al principio de la muestra, antes de que se hiciera el estímulo doloroso y aumente el tono vasomotor, había una amplitud en la onda plastimográfica, y luego del estímulo se ve, o sea, se ve cómo aumenta la presión y cómo la amplitud de la onda disminuye. Bien. Otro dato a tener en cuenta es la posición de la dícrota. Como dijimos, en la zona se encuentra en el 50% de la línea descendente de la onda. Como dijimos ya, representa el cierre de la válvula aórtica, es un indicador del tono vasomotor. Cuando esta dícrota se encuentra por debajo del 50% de la línea descendente, se determinó en diferentes estudios, que los compararon con otras mediciones del gasto cardíaco y del tono vasomotor, que cuando ésta se iba hacia la línea de base, nos encontramos frente a una situación de vasodilatación. Y cuando ésta se iba hacia la punta, nos encontramos frente a una situación de vasoconstricción. También tenemos que valorar el ancho de la onda. El ancho de la onda de la base, o también explicaba que se puede ver desde las dos picos, las dos puntas. Y nos va a hablar del llenado del lecho vascular, la descarga sistólica y el tono vasomotor. También, como hemos estudiado en la facultad, los diferentes tipos de pulso que también se van a graficar en la onda pletimográfica. Nos pueden hablar cuando estamos frente a diferentes patologías, por ejemplo, el pulso del martillo de agua, nos podría estar hablando de una insuficiencia aórtica por una caída brusca del flujo por el retorno a la circulación cardíaca. Bien, luego el área BC, que es el área que se encuentra por debajo de las curvas, se encuentra en relación directa con la descarga sistólica y el tono vasomotor. Y cuando hay vasodilatación o un aumento del ciclo respiratorio, la meseta es más corta y vuelve la curva más picuda, el área BC se ve aumentada, y cuando hay vasoconstricción o taquicardia, se reduce la línea de base y la amplitud, el área BC se reduce. Bien, acá un pequeño gráfico que explica cómo podemos encontrar variabilidad en la amplitud de la onda, producto de la inspiración y de la expiración. Explicaba que durante la inspiración aumenta la presión cardíaca, disminuye el retorno venoso, por ende el llenado ventricular. Esto hace que el volumen sistólico sea menor, eso hace que se produzca un pulso menor, el flujo sea menor y la onda de pulso se dibuje con menor amplitud. Bien, este tipo de pulso que se modifica con la inspiración-expiración es el pulso paradójico, paradojal, que se ve aumentado en situación, por ejemplo, de derrame pericárdico, EPOC, enfisema, shock cardiogénico, pericarditis constrictiva. Bien, otra cosa que nosotros podemos
comparar es el ritmo, comparándolo con la curva de presión de actividad invasiva y el electrocardiograma. Acá se ve cómo se va modificando la amplitud según los diferentes tipos de pulsos. Tenemos al principio de la parte izquierda del electro 3 QRS normales, después tenemos una extrasístole y la pausa compensatoria para permitir que se llene el corazón luego de 2 pulsos contiguos, y se ve cómo se ve, o sea, se ve perfecto el cambio de amplitud cuando el paciente entra en taquicardia ventricular, que tiene un menor llenado cardíaco y por ende menor volumen sistólico, y se producen pulsos con menor amplitud. Bien, otro parámetro a valorar es el índice de perfusión. Lo que hace el índice de perfusión, que se evalúa eficazmente con los capnopsímetros de máximo. Lo que hace es evaluar la fuerza del pulso en el sitio donde nosotros lo estamos midiendo, en los dedos de la mano o de los pies, y nos va a dar información indirecta y no invasiva de la perfusión periférica, tomando lo que nombramos anteriormente, la relación del componente AC y el componente DC, realiza un algoritmo con valores de corrección y nos va a brindar un porcentaje. Obviamente va a variar según la condición fisiológica y patológica en la cual se encuentra el paciente. Se estandarizó, por así decirlo, que un IP de 0,02% es muy débil y hasta 20% es muy fuerte. Pero lo importante y que hay que valorar del índice de perfusión es la tendencia. Es cómo se fue modificando esta tendencia, este porcentaje, a medida que hubo cambios en la hemodinamia del paciente o en la situación fisiológica y patológica. A partir del índice de perfusión, también se ideó el índice de variación, que nos va a brindar mucha información. Se calcula a partir, es un porcentaje a partir de la variación de la onda, de cómo cambia la amplitud de la onda, es la diferencia entre la amplitud máxima y la amplitud mínima. Y lo que se estudió es que nos puede brindar información sobre la respuesta que tienen los pacientes a la expansión de volumen, luego de que administramos fluidos y antes de administrar fluidos. Entonces, el Canelson hizo un estudio en el cual se midió el índice de perfusión antes de realizar la expansión de volumen, y se vio que quienes tenían un índice mayor de 14 respondían mejor a la expansión que los que tenían un índice menor de 14. Y por otro lado, similar, también con cambios en la hemodinamia, no sé cómo se pronuncia, pero imagino que es Sucha, lo que hizo fue medir el índice de perfusión previo a la inducción anestésica con propofol, y lo que vio que los que tenían un índice mayor de 15 eran propensos a tener episodios de hipotensión luego de la inducción. Bien, otro tipo de información que nos puede brindar o que nos puede dificultar la toma de la muestra son los artefactos de movimiento. Esto lo vemos en quirófano todo el tiempo: la interferencia de la luz ambiental, la pigmentación de la piel, la hipovolemia, las formas anormales de hemoglobina, la hipotermia, electrocauterio. Ahí se ve muy similar a lo que vemos todos los días cuando nos mueven los pacientes o cuando hay interferencia por luz. Bien, esta es la clasificación que se creó a partir de la forma de onda para estimar el tono vasomotor. Ahora, a partir de ahora lo voy a explicar cómo Tussman utilizó esta clasificación para
compararla con el estado real hemodinámico de un grupo de pacientes, estudió 15 pacientes, y tomó una muestra de todo el trazado de la onda fotoplestimográfica y evidenció cómo se había modificado la posición de la dícrota, la amplitud y el ancho de la línea de base, comparado cómo había modificado la distensibilidad de los vasos y el gasto cardíaco. Lo que hizo él es tomar 190 muestras de los trazados de 15 pacientes, se los dividió en los episodios de normotensión, hipertensión e hipotensión, y de esta manera ideó este gráfico que encontramos a la izquierda, en el cual se ve que se encontraba el paciente normotenso con una amplitud de onda, con un valor determinado de resistencia vascular sistémica y con un valor determinado de distensibilidad de los vasos. Cuando la presión arterial aumentó, la amplitud de la onda plestimográfica disminuyó, la resistencia vascular sistémica aumentó y la distensibilidad de los vasos disminuyó. Al revés, sucedió cuando la presión arterial sistólica se cayó por debajo de 85 milímetros de mercurio, la amplitud de la onda aumentó de tamaño, la resistencia vascular sistémica disminuyó y la distensibilidad de los vasos aumentó. De esa forma corroboró que la clasificación que se diseñó para estimar el tono vasomotor, si nos encontramos frente a vasoconstricción y a vasodilatación, y determinó que esta clasificación tiene una sensibilidad del 100 al 94% y una especificidad del 97 al 99% para detectar episodios de hipotensión e hipertensión. Bien, esto es todo sobre plestimografía. No sé, Marce, si querés decir algo, agregar algo. ¿O alguien? Perfecto, Pepe, muy conciso y bien explicado. Lo único que por ahí decías, índice de perfusión, cuando te referías a la variabilidad de la pletimografía. El índice de variabilidad puede El ser. índice de variación, digo, Sí, para aclarar que no es índice de perfusión. Índice de variación es como el índice como el índice que nosotros vemos de la variabilidad de la curva de la invasiva, ¿sí? sí, Es lo sí, mismo, es sí. más o menos lo mismo. Si es más de 15 es porque va a responder a volumen es muy parecido a lo que se ve en la curva del saturómetro, que si es más de 15 es porque las amplitudes cuando inspira y cuando expira varían mucho y eso te dice que va a responder a volumen. Pero es índice de la variación de la Pareció, sí, puede ser que pletimografía, haya no es dicho el índice de índice de perfusión perfusión. y no me estaba El dando índice cuenta, de perdón. perfusión que va de 0,02 a 20 te habla también de la perfusión de los tejidos, que tiene muchos margen y falsos negativos. Si está frío el paciente te va a dar bajo, pero no por eso es porque que el paciente va a estar mal perfundido. Pero está muy bueno el tenerlo en cuenta. Como vos decís, tener un basal para ver en la cirugía cómo va variando. Así que quería aclarar eso para que no se malentienda.